¿Qué tal? Muy, muy buenos días o tardes o noches, según a la hora que estén viendo esto, incluso muy buenas madrugadas. Eh, Hoy ya es viernes, estamos acabando nuestra primera semana y vamos a presentar pues un tema muy muy sencillo. Solo es esta diapositiva, no hay más. Es el método científico. ¿Sí? Abundaremos más en él cuando platiquemos un poquito ahí de los reportes de laboratorio, de sus prácticas y de su anteproyecto ahí para Feria de Ciencias. Eh, la definición de ciencia no es única y ciertamente el método científico tampoco lo es. Eh, Dependiendo muchas veces las áreas donde se trabaje, llámese ingenierías en física, química, biología, ciencias sociales, política, la misma física, ciencias a final de cuentas experimentales, esto es muy importante remarcar. Eh, Hay muchas metodologías para abordar los problemas, tan únicas como la misma área de la ciencia donde se está trabajando. Sí, entonces esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Hay que sacarse de la idea ese diagrama clásico ¿cómo se llama?, del método científico y estar abierto a las posibilidades. Y en ese aspecto, el método científico se origina de esa forma. Eh, en épocas de Francis Bacon hacia atrás, existían formas muy particulares, métodos muy tradicionales de pensamiento, basado sobre todo en la idea, ¿sí? En el mundo de las ideas. Entonces, Francis Bacon dice, pues, se trata de oponer este tipo de ideas tradicionales. Ahí su libro de texto les menciona algunas, por ejemplo, los silogismos. Un silogismo es cuando hacemos una afirmación y tratamos de estas afirmaciones llegar a algún tipo deduc- de deducción, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, es la que les presenta su libro de texto. Eh, mm, Aristóteles es un hombre, ¿sí? Por lo tanto, Aristóteles tiene que ser mortal. Eh, los métodos de inducción, la inducción es cuando empezamos a ver que a lo mejor un patrón por ahí se repite, ¿no? Y de alguna manera podemos imaginarnos cómo es que pueden ser las cosas. Eh, un ejemplo de inducción en ciencia, digamos que puede ser la estructura atómica, ¿no? Que de repente se puede parecer mucho a la estructura de los planetas o a algunas estructuras moleculares, ¿no? O a las estructuras del universo, ¿sí? Entonces, vemos ahí que se repite una especie de patrón. Pero si se fijan, volvemos a lo mismo, tiene que ver con una idea que estamos teniendo. La deducción es como el proceso inverso, ¿sí? De hecho, ahí les mencionan métodos inductivo-deductivo o viceversa, deductivo-inductivo. El análisis que tiene que ver eh, con separar todas las partes e irlas estudiando. Y la síntesis, que es lo contrario, tengo por ahí un montón de partes, entonces veo sus generalidades. ¿Sí? Entonces la propuesta de Francis Bacon, o con lo que rompe principalmente con el mundo de las ideas, que que se le podría entender de cierta manera como el mundo de la teoría, el mundo de los supuestos, es caminar hacia el mundo de la experimentación. ¿Sí? Entonces, el principal rasgo del método científico es que somete a prueba o necesita alguna verificación para poder ser validada la idea. El método científico tiene las siguientes características. Es un método universal en el sentido de que realmente podemos abordar todo tipo de problemáticas con él. ¿Sí? Eh, digamos que ya las formas de enfocar el método sobre cada una de las problemáticas, esas son las que pueden ser distintas. ¿Sí? Pero a final de cuentas es esta idea de poner a prueba el fenómeno o de buscar algún experimento o algún procedimiento u observación para validarlo, es lo que lo hace tan potente. Tiene que ser reproducible.
Eh, en este sentido, si yo hago algún tipo de descubrimiento y digo cómo es que lo hice y cómo es que llegué al resultado, el método científico exige que cualquier otra persona, siguiendo la receta que yo haya encontrado, mis pasos, mis protocolos, como es que yo lo he hecho, esa persona también debe ser capaz de reproducirlo bajo las mismas condiciones que yo haya tenido. Y es crítico. La parte más importante del método científico es que es que hay que publicar, hay que realizar un informe, hay que hacer un escrito, ¿sí? Hay que publicarlo, hay que darlo a conocer. Y entonces se somete al escrutinio de todos. Y, y digamos que esta le podemos llamar precisamente la comunidad científica, es la que va a poner a prueba lo que yo estoy reportando. Entonces, este diagrama aquí lo saqué de Wikipedia y, y les recomiendo que quien quiera profundizar en el tema del método científico puede revisar sin problemas esto. Entonces, podemos realizarnos, preguntarnos algo. Esto de realizar una pregunta también a veces tiene que ver con tener un problema que necesitamos resolver, ¿sí? Entonces, muchas veces, antes de lanzarnos a hacer nuestras propias teorías y nuestro propio método, hay que hacer una investigación a fondo. Esto es muy importante, porque luego por ahí andamos tratando de contestar cosas que de hecho ya están contestadas. Sin embargo, en la parte académica, siempre resulta bonito que si te dicen que algo se puede hacer, pues bueno, que tú lo puedas reproducir. Pero si estás tratando de abordar un problema de a de veras que buscas resolver o contribuir, pues lo primero que tienes que ver es si ya está hecho o no está hecho. Eh, ya una vez que sabes qué problema quieres abordar, qué problema quieres resolver, digamos algo así como cómo le hacemos para que la gente aquí en México respete las normas de la sana distancia y no sean tan supersticiosos, esa podría ser una pregunta. Bueno, hay que imaginar o suponer por qué la gente es así, o por qué la gente nos comportamos de esa manera, a lo mejor hay una fuerza mágica que nos obliga a hacerlo, ¿no? A lo mejor es nuestra falta de educación, a lo mejor es el medio tan adverso donde nos desarrollamos, tal que pues solamente estamos viendo por nosotros mismos y no por los demás. Entonces ya una vez que uno decide, eh, se- eh, hay que probar el supuesto, ¿no? O sea, hay que buscar de qué manera yo puedo validar que las personas a lo mejor somos desconsideradas, validar que a lo mejor tenemos falta de educación, validar que efectivamente por ahí está ese mal yuyu, este, esa brujería en el aire haciendo que nos comportemos como lo hacemos, ¿sí? Y pues analizar los resultados de eso que estamos haciendo. En el propio análisis veremos si lo que encontramos cuadra con nuestra hipótesis, ¿sí? Y si es que tiene alguna relación con las investigaciones de fondo que existen, y si es que le da respuesta a nuestra pregunta. Eh, si la hipótesis es cierta, a esto es a lo que conocemos en áreas de ciencias como las teorías, ¿sí? La palabra teoría en ciencia eh, significa una explicación válida de algo y algo que se encuentra completamente probado. La palabra teoría en nuestro lenguaje común es algo así como tratar de adivinar o suposiciones, ¿no? Incluso dicen, no, pues es que en teoría Juanito dijo tal cosa de Pedrito. La teoría es prácticamente chisme en el lenguaje cotidiano, pero cuando decimos una teoría en ciencia no es para nada un supuesto, ¿sí? Y una vez que tenemos nuestra teoría, pues hay que escribirla, hay que ponerla en papel y hay que someterla al escrutinio de los demás. Porque pues a lo mejor puede haber algo ahí que no hayas hecho bien o puede haber un punto ahí que se pueda pulir y entonces el escrutinio del público te ayudará a perfeccionar o a validar todo esto que tú estás diciendo y suponiendo. Eh, en otros de los casos, pues llegas a resultados inconsistentes y pues esto te puede llevar a que a lo mejor tu hipótesis es falsa o no está bien planteada o hay algún problema, entonces hay que regresar y volver a comenzar. Bueno, espero que esto les haya quedado claro.
Para los que luego ahí están preguntando, no tienen que hacer apuntes de esto. No es, no obligatorio en el sentido de que son parte de la calificación. Es muy importante que pongan atención a estas clases, que las vean, las cuestionen, ahí tratan de buscar los detalles. Y bueno, pues no hace falta decir que de aquí vamos a sacar preguntas de examen. Entonces, eh, si necesitan hacer un resumen, un método de estudio, algo, por supuesto háganlo, pero o sea, no lo hagan porque creen que lo deben de entregar para calificación. Entonces, pónganse muy atentos en esa parte. Y pues bueno, seguimos aquí a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana.